Buenos días, a continuación se presentará el paper Returns to ICT Skills de Oliver Falk, Alexandra Jaimes Recker y Simon Biederholt por Nicolás Claverías y quien les habla, Jonel Co, en el cual se analizará el efecto de las habilidades TIC del individuo sobre su salario. Algunos términos que se usarán en la presentación son TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, DSL, Digital Subscriber Line, y MDF, Main Distribution Frame, que se explicarán más adelante. La motivación de conocer el efecto de las habilidades TIC sobre el salario es el creciente uso e importancia de estas tecnologías en los mercados laborales modernos. Trabajos previos en este campo indican un efecto positivo de las tecnologías de información en el crecimiento económico a nivel macro, pero no hay evidencia empírica a nivel individual en el mercado de trabajo. Por ello, este es el primer paper que provee un acercamiento sistemático a estos efectos. Para ello, los autores utilizan los datos de una encuesta de PIAC, que es el Program for International Assessment of Adult Competencies, en la que participaron 24 países de la OCDE. En esta encuesta, realizada entre agosto del 2011 y marzo del 2012, se midieron habilidades cognitivas en alfabetización, aritmética básica y tecnologías de la información. Además, se recogieron características individuales y laborales. Así, se consideraron 53.879 observaciones de 19 países en las pruebas que medían las habilidades TIC y se estandarizaron los resultados. Ahora, estimamos los rendimientos de las habilidades TIC en un marco general que relaciona el capital humano de una persona con los ingresos en el mercado laboral. W es el salario bruto por hora ganado por la persona I que vive en el país C. ICT son las habilidades de TIC del individuo. X es el vector a nivel individual que incluye variables como el año y el género. Mu son los efectos fijos del país que tienen en cuenta las diferencias en el nivel salarial de los países. Y epsilon es el término de error estándar. En este marco de regresión básico, beta 1 difícilmente puede interpretarse como el efecto causal de las competencias en TIC sobre los salarios. Entonces, ¿cuál es el problema econométrico? La endogeneidad. En primer lugar, existe causalidad inversa. Las ganancias más altas pueden realmente conducir a mejores habilidades de las TIC, y tener mayor habilidades de las TIC puede conllevar a mayores salarios. En segundo lugar, la variable omitida. El sesgo de la variable omitida puede surgir porque variables no observables, como las no cognitivas, los rasgos de personalidad o los antecedentes familiares, podrían influir directamente en los ingresos y también pueden estar correlacionados con las habilidades de las TIC. La dirección del sesgo de la variable omitida no está claro a priori. En tercer lugar, el error de medición. Si las habilidades TIC medidas en las encuestas de PIAC son solo una medida cargada de errores de capital humano relevante en el mercado laboral, en este caso se daría el error de medición. También puede ocurrir si los encuestados de PIAC tuvieron un mal día de prueba o las tareas fueron resueltas correctas o incorrectamente simplemente por casualidad. ¿Cuál es la estrategia empírica? Para resolver estos problemas de endogeneidad se emplearon dos estrategias de Ivy, el método de variables instrumentales. Para comprender los instrumentos a analizar, es necesario explicar la accesibilidad de Internet. Los autores señalan que la difusión de línea de telefonía fija es un instrumento de las habilidades TIC, debido a que por este cableado en 1996 se implementó la tecnología DSL que favoreció la accesibilidad a Internet de banda ancha, lo que a su vez favoreció el desarrollo de las habilidades TIC mediante el método de Learning by Doing. Dado que la principal razón de la difusión de telefonía fija en un país era la estrategia del gobierno en cuanto a comunicaciones, los autores confirman la ortogonalidad con posibles variables omitidas. Asimismo, dentro de la estructura de la conexión por tecnología DSL se encuentra el MDF o Main Distribution Frame, el cual llevaba Internet a todos los hogares cercanos, pero pasado cierto umbral, conocido como Last Mile, era imposible proveer Internet sin infraestructura adicional. En el caso de Alemania, que se verá más adelante, este umbral era de 4.200 metros.
Como se mencionó, se usarán dos modelos IB. El primero de ellos será el modelo entre países. En la primera etapa de este modelo se mide la relación de los instrumentos con la habilidad TIC mediante la siguiente ecuación, donde la variable FD representaría el nivel de difusión de telefonía fija y la variable A representaría las cohortes de edad. Se hace esta diferenciación por edades, ya que existe un efecto heterogéneo entre el nivel de difusión de telefonía fija y las habilidades TIC entre los distintos grupos de edad. Además, X representaría los controles del modelo original, mu, los efectos fijos por país y bar θ, el término de error. De los resultados de la primera etapa se concluye que los instrumentos presentados son fuertes predictores de las habilidades TIC, dado que el efecto estimado es estadísticamente significativo. Además, dado que f es mayor que 9.1, el sesgo de instrumento débil no es una preocupación. En la segunda etapa, los resultados indican un efecto significativo de la habilidad TIC en el salario. Así, un incremento en una desviación estándar en la habilidad TIC atribuida a la disponibilidad histórica de Internet conlleva un incremento de 23.6% en los salarios, como se observa en la columna 4. Por último, los regresores estimados por IB son más del doble que los estimados por MCO, debido a que se resuelve el problema de los errores de medición en las pruebas TIC que sesgaban el resultado hacia cero, como se mencionó anteriormente. Antes hemos proporcionado evidencia sobre los retornos salariales de las habilidades TIC a partir de un modelo IB entre países. Ahora nos enfocaremos en un solo país, Alemania, donde aprovecharemos las peculiaridades históricas en la red de telefonía como fuente de variación exógena en las habilidades de las TIC. En la primera etapa se mide la relación del instrumento con la habilidad TIC mediante la siguiente ecuación. ICT son las habilidades TIC del individuo. T es la DAMI que indica si un municipio se encuentra a más de 4.200 metros de su MDF asignado. En este caso es el umbral y será el instrumento. X y M es el polinomio cuadrático con experiencia laboral y género. XM es el vector que contiene controles para la economía de un municipio anterior a la aparición de la banda ancha. Y bar θ es el término de error. En las columnas 5 y 8, en este caso, presentamos los resultados de las reacciones IB utilizando como instrumento el umbral. En las columnas 5 y 6, los resultados de la primera etapa indican que las personas en los municipios por encima del umbral de 4.200 metros tienen habilidades TIC sustancialmente más bajas que las personas que viven en municipios por debajo del umbral. Asimismo, en la columna 6, en la especificación con todos los controles, encontramos que las personas en municipios con un MDF distante tienen 0.37 desviaciones estándar menor habilidad que las TIC que las personas en municipios con un MDF cercano. Cuando utilizamos el instrumento en una muestra de municipios en Alemania Occidental menos aglomerados, sin un MDF propio, es decir, en la columna 7 y 8, el instrumento del umbral tiene un efecto considerable en las habilidades individuales de las TIC. Ahora viendo el modelo MCO y la estimación IB en la parte superior, encontramos que un aumento de una desviación estándar en las habilidades en TIC atribuible al umbral técnico en la disponibilidad de banda ancha aumenta los salarios en 30.6% en la muestra completa, es decir, en la columna 6, y 52.1% en la muestra restringida, en la columna 8. Estas estimaciones superan los rendimientos encontrados en el análisis internacional, lo que es consistente con la evidencia de que Alemania tiene uno de los mayores rendimientos de habilidades cognitivas en todo el mundo. Finalmente, los coeficientes estimados de los modelos IB son aproximadamente el doble que los correspondientes a las especificaciones MCO. Las conclusiones. Las habilidades TIC pueden promoverse a través del acceso a la infraestructura. Los hallazgos son relevantes para el debate en curso sobre la desigualdad social en el acceso a Internet, también conocida como brecha digital. La importancia de habilidades TIC va más allá de oportunidades laborales y efectos positivos en el salario. El cambio tecnológico muy probablemente aumentará la demanda de habilidades TIC en varias áreas de la vida.
La crítica. Puede existir estimaciones puntuales imprecisas. El instrumento del umbral, que se utiliza para analizar el caso alemán, podría tener una fortaleza baja. Una de las principales razones es que las personas se mueven entre municipio y municipio de residencia, y sin embargo observamos su municipio de residencia solo en un momento de la encuesta, PIAC en el 2011 o en el 2012. Si bien no hay evidencia de que este patrón de movilidad esté relacionado sistemáticamente con el instrumento, es una fuente de error de medición que disminuye la resistencia del instrumento. Por último, una recomendación que haríamos como grupo sería la inclusión en el análisis del impacto de la ventaja competitiva de las habilidades TIC que tienen los ciudadanos en determinados países en la oferta de este tipo de trabajo, lo cual está relacionado con el salario que reciben y conllevaría resultados distintos en las estimaciones de efectos de las habilidades TIC sobre el salario que se han presentado en este paper. Gracias.